Vamos a dar inicio a la clase de Excel. Recordemos que en aula estábamos trabajando sobre lo que es la celda. La celda es el cuadrito donde nosotros hacemos clic, ese rectángulo, y cómo identificamos a la celda. La celda la identificamos porque si nos vamos hacia arriba de la celda donde hemos hecho clic, hay una letra. Encontramos que hay letras desde la A, Z y muchas más. Esto pues se llama cabecera de columna. Y entonces va a llamarse C en este caso. Y si observamos hacia la izquierda, vamos a encontrar que hay un número. Estos números corresponden a las filas. Entonces, ¿cómo le podemos dar nombre a nuestra celda? Nuestra celda se va a llamar según la posición que tiene a nivel de columna y a nivel de fila. En este caso, he hecho clic en la celda C3. Hago clic en cualquier otro lugar y esta se va a llamar celda E7. Quedamos también que si nosotros éramos pilas, podíamos darnos cuenta en qué celda estábamos acá, en la parte superior, donde inmediatamente se visualiza el nombre de la celda donde nos encontramos. E incluso también pues se puede indicar ir automáticamente a esa celda. Yo digo me voy a la celda F5 y automáticamente me ubico en la celda F5, es decir, me permite identificar la celda donde estoy y también a la celda a donde yo deseo ir. Vimos también que nosotros podemos ingresar nuestros nombres en cualquier celda. En este caso me ubiqué en esa celda y voy a ingresar los nombres y mis dos apellidos, y luego de ingresar escribo enter. Me doy cuenta que mientras estoy escribiendo, también acá en la parte superior se está escribiendo. Esta pues línea grande que observamos se llama línea de entrada y ahí se va a apreciar todo lo que está ingresando a la celda. Luego de haber escrito, presiono enter y automáticamente ya está ingresado mis datos a la celda. Otro dato curioso que observamos fue que cuando escribimos en la celda, en este caso en la celda C3, el parte de nuestros apellidos se van a invadir otras celdas. Y nos dimos cuenta de que si hacíamos clic en la celda contigua, en este caso en la celda D3, observamos la línea de entrada, la celda está vacía, cosa que no sucede si yo me ubico en la celda C3, inmediatamente aparece contenido. Si yo quiero cambiar el tipo de letra o algo, por decir de mis dos últimos apellidos, me ubico en la celda que supuestamente tiene mis datos y me voy a la línea a la cinta de opciones y cambio el tipo de letra, me doy a dar cuenta que no funciona, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí no se trabaja como en Word a nivel de líneas, sino se trabaja en celda. Todo el contenido de la información está solo en la celda C3 y lo vamos a comprobar. Si me ubico en la celda D3 y escribo la ciudad donde yo vengo, que se llama pues Santa Rosa, observen que yo hace poco le cambié arriba el tipo de letra y quedó guardado el tipo de letra que yo le cambié acá arriba. Voy a volverle a calibrar, presiono enter y me doy cuenta que mis datos se cortaron. No voy a decir, oh, se borraron. No, simplemente que como estaba vacía la celda de al lado, los datos de la celda se extendieron a la vecina. Pero una vez que ya se ocupó esa celda, pues los datos se restringieron y quedaron solo para la celda.
Si ustedes se dan cuenta, en la celda C3, la línea de entrada tiene mis nombres completos. La celda D3 tiene los nombres, los datos ingresados completos. En este caso, si yo quisiera cambiarle tipo de letra a todos mis datos, pues solo hago clic en la celda C3 y automáticamente puedo cambiarle el tipo de letra. Presiono Enter y ya está cambiado el tipo de letra. Claro, en la línea de entrada no se nota. Puedo también cambiarle el tamaño. No necesito seleccionar como en Word y la letra o algo, no, simplemente ubicarme en la celda e ir directamente a darle el formato que yo deseo. Obviamente en la línea de entrada no vamos a notar ningún cambio, pero sí vamos a observarlo en la celda. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera solo cambiar a mi nombre, a mis dos nombres? Ahí sí tengo dos formas. Una, que es mucho más fácil, me ubico en la celda y me voy a la línea de entrada y selecciono con el ratón mis dos nombres. Y digo, sí, a ellos quiero volverlos a Calibri y quiero darle el tamaño 12. Y luego presiono Enter y me doy cuenta que automáticamente se cambió. Voy a borrar esto para que pase. Se cambió solo mis dos nombres. ¿Por qué? Porque pude en la línea de entrada. La otra forma es pues hacer doble clic en la celda y observan que ya el cursor aparece. Y me puedo mover con el cursor también para seleccionar, ¿no?, el resto de mis datos y puedo pues también trabajar con ellos. Pero la forma por lo general, si quiero cambiar los datos de golpe, marco nomás la celda e inmediatamente me pongo a trabajar. Puedo cambiar el color automáticamente a todo, pero si quiero, selecciono la parte que deseo cambiarle nomás el color y automáticamente solo se cambia donde he marcado. Entonces, para trabajar en celdas, pues no olvidemos que no es como Word, sino que se escribe, pero toda la información aparece solo en esa celda. Algo más, pues tenemos que vimos las cabeceras, las columnas se puede ampliar. Me ubico entre la línea que separa ambas columnas, el ratón se transforma y ahí hago un clic sostenido y puedo estirar mi celda para que quepa toda la información. El tamaño lo controlo yo con el mouse, es la forma más rápida que podemos hacer. Así como controlo el ancho de la columna, también puedo controlar el alto de la fila. ¿Sí? Puedo hacer las filas más alta, más corta. Claro, por supuesto, esto me controla a toda la fila. No me hace alta o angosta, larga o pequeña a una celda, sino me hace a toda la fila. ¿Sí? Esto se trabaja, en este caso, pues toda la columna, toda la fila. Como se pueden dar cuenta, entonces podemos ponerle el tipo de letra en la cinta, el tamaño. Aquí puedo hacer más grande la letra, más pequeña la letra. Puedo hacerla más negrita, puedo hacerla inclinada, cursiva, puedo subrayarla, es decir, lo mismo que podemos hacer en Word. Aquí pues el tarrito de pintura me va a permitir ponerle un color, pero a la celda. Un color de relleno a la celda. Por supuesto, solo a la celda. Usted va a decir, pero profe, acá verán, no se olvida que aquí la celda está vacía. Miren, yo hago clic y en la línea de entrada no hay nada, significa que está vacía. Si yo quiero ver todo el contenido, lo estiro y ahí sí veo que el relleno se extiende para todo. Continuando con lo que se vio en clase, también vimos que podíamos realizar operaciones, que eso es lo más importante, porque no lo necesitamos para editar texto y todo lo demás, porque para eso está Word. Si nosotros en la celda, en este caso C3, ponemos el número 5 y en la celda D6 ponemos el número 8,
tranquilamente podemos realizar cualquier tipo de operación, suma, resta, multiplicación, división. Pero para eso primero tengo que avisarle a Excel que tengo que realizar un proceso, una fórmula. Y la forma más segura o más usada es con la tecla Shift escribir el signo igual. El signo igual le indica a Excel que no voy a escribir un carácter, sino que voy a hacer una fórmula. Y aquí lo que le voy a indicar que voy a realizar una suma. Pero no voy a escribir el número 5, sino voy a hacer clic en la celda donde está el número 5. Hago un clic inmediatamente, Excel reconoce que se trata de la celda C6. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, entonces con el teclado escribo la tecla más. ¿Qué voy a sumar? El número que está en la celda D6. No voy a poner el 8, sino hago clic en la celda y le indico que voy a realizar la suma entre la celda C6 y la celda D6. Presiono la tecla Enter y automáticamente me realiza la suma. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que si yo en cualquier momento decido cambiar, ya no va a ser 5, va a ser 8 y presiono Enter, no necesito hacer ningún cambio porque automáticamente el resultado se actualiza. ¿Por qué? Porque la fórmula es bien clara. La fórmula va a sumar la información que hay en la celda C6, no un número determinado, sino la información que yo ingreso, el número que yo ingrese. Lo mismo es, si yo cambio aquí, en lugar del 8 voy a poner el 20, pues automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque mi fórmula está indicando que realiza las operaciones entre el contenido de las celdas. Diferente es, mis estimados alumnos, si yo dijera, aquí hay el 8, voy a poner el 8. Aquí está el 20, voy a poner el 20. Si ustedes se dan cuenta, ya no estoy poniendo el valor de las celdas, sino estoy poniendo el contenido. Obviamente el resultado no cambió, pero ¿qué pasa si yo digo, ok, ya no va a ser 8, va a ser 3? Problemas. Sigue siendo 28. ¿A qué se debe? Se debe a que yo hice la fórmula, pero ya no tomando en cuenta la celda, sino el contenido de la celda. Entonces aquí el problema está claro, que yo tendría que venir acá y actualizar los valores que ingresé. Por eso siempre se recomienda mejor es trabajar directamente con la celda, no con el contenido de la celda, para que no necesitemos estar actualizando valores, sino que directamente ya la fórmula se actualiza. ¿Sí? Así como se hace la suma, tranquilamente borro el signo más y se hace la resta. Se hace la multiplicación y se hace la división. ¿Sí? Sin ningún inconveniente. Entonces, eso es, jóvenes, lo que nosotros hemos trabajado por esta semana con la hoja de cálculo Excel. Continuaremos recorriendo pues la próxima semana la cinta de opciones, viendo más opciones para caer luego en el proceso de fórmulas y ya entrar directamente a nuestro trabajo. Entonces, jóvenes, se les agradece por su atención. Se les solicita pues realizar prácticas para ir con mayor seguridad a las clases. Gracias, jóvenes, que tengan un excelente día.